¿Te gustaría abrir las puertas del cielo, aquí y ahora? Imagina tener las llaves del poder divino, llaves no solo para comprender, sino para abrir puertas que parecen eternamente cerradas. Durante siglos, almas fieles han buscado esta conexión profunda, esta línea directa hacia lo milagroso. Muchos creen que está reservada para unos pocos, para santos o místicos de antaño. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el apóstol Pedro, la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia, nos dejó no una, sino 7 llaves ocultas, principios prácticos y poderosos que pueden transformar tu vida espiritual y darte acceso a la abundante gracia de Dios? Estos no son conceptos teológicos abstractos, son perspectivas tangibles y prácticas, directamente del corazón del primer Papa, diseñadas para empoderar a cada creyente. Lo cierto es que a menudo sentimos que estamos tocando a puertas cerradas, ya sea una oración que parece no tener respuesta, una lucha que no cede o un profundo anhelo de una relación más cercana con Dios. Hay momentos en los que lo divino se siente distante. Anhelamos un avance, claridad, una señal tangible de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa sensación de estar fuera, de desear más, es universal. Pero la buena noticia es que Pedro, en su camino desde un simple pescador hasta convertirse en el líder de la iglesia primitiva, encontró y dominó principios que literalmente movieron montañas. No solo fue testigo de milagros, se convirtió en instrumento de ellos, y su profunda comprensión de la fe y el acceso divino se resume en estas llaves ocultas. En este video, no solo hablaremos de historia antigua, profundizaremos en la experiencia de Pedro, examinando momentos y enseñanzas específicas que revelan estas 7 poderosas perspectivas. Exploraremos cómo su fe inquebrantable, su humildad ante el fracaso, su obediencia radical y su amor apasionado por Cristo se convirtieron en los mecanismos a través de los cuales Dios obró maravillas. Estas no son meras anécdotas históricas, son modelos para nuestro propio crecimiento espiritual, instrucciones directas sobre cómo cultivar la fe que mueve la mano de Dios. Descubriremos cómo Pedro, empoderado por el Espíritu Santo, usó estas llaves para sanar a los enfermos, expulsar demonios y difundir el Evangelio con una autoridad sin precedentes. Descubrirás cómo aplicar estos mismos principios a tus propias oraciones, tus propios desafíos y tu deseo de una relación más profunda con lo divino. Prepárate para abrir las puertas que te han impedido, porque el legado de Pedro ofrece un camino directo a la intervención divina. Ahora, desbloqueemos la primera de las 7 llaves ocultas de Pedro, un principio fundamental, pero a menudo pasado por alto: la humildad radical. Piensa en Pedro al principio. Era impulsivo, a menudo rápido para hablar y a veces más rápido para tropezar. ¿Recuerdas ese momento en que declaró con confianza que nunca negaría a Jesús solo para hacerlo espectacularmente, no una sino 3 veces? Eso no fue solo un fracaso, fue una profunda lección de autoconocimiento, una experiencia de humildad que lo despojó de su autosuficiencia y expuso su absoluta necesidad de Dios. No se trata de ser manso ni autocrítico de forma negativa. No, se trata de una honestidad profunda y radical con uno mismo y con Dios, reconociendo que el verdadero poder no proviene de nuestra propia fuerza, sino de rendirnos a la suya. Pedro, tras su agonizante negación, no se rindió. En cambio, permitió que ese inmenso fracaso lo quebrantara, que redefiniera su comprensión de la fuerza. Reconoció sus propias limitaciones, su debilidad inherente, y fue precisamente en ese quebrantamiento que Dios pudo realmente comenzar a edificarlo.
Antes de Pentecostés, antes de convertirse en el poderoso orador que convirtió a miles, Pedro tuvo que morir a su propio orgullo. Tuvo que dejar ir al pescador que creía saber más, al discípulo que se jactaba de su lealtad. Considere el contraste. Antes de la negación, Pedro era un hombre de acción, pero a menudo de acciones equivocadas. Después se convirtió en un hombre de acción de Dios, fortalecido por el Espíritu Santo. Su conversión se trató menos de un cambio de personalidad y más de canalizar su espíritu ferviente a través de la lente de la humildad divina. Esta clave de la humildad radical no consiste en disminuirse a uno mismo. Se trata de valorar correctamente la omnipotencia de Dios y nuestro lugar en su gran diseño. Se trata de reconocer que cada don, cada talento, cada oportunidad fluye de Él. Y cuando realmente comprendemos esto, nuestras oraciones cambian. Nuestras ambiciones se alinean con las suyas. Nuestro enfoque pasa de lo que puedo hacer a lo que Dios puede hacer a través de mí. Por eso, una y otra vez, vemos a los santos, las figuras verdaderamente poderosas de nuestra fe, ejemplificar esta profunda humildad. Comprendieron que para ser verdaderamente grande a los ojos de Dios, uno debe estar dispuesto a ser pequeño. Es contradictorio, ¿verdad? El mundo nos dice que nos afirmemos, que busquemos reconocimiento, que proyectemos una imagen de invencibilidad. Pero el camino de Pedro, especialmente después de su mayor caída, nos enseña lo contrario. Que las puertas divinas ábrete no para los orgullosos y seguros de sí mismos, sino para quienes, con corazones contritos, reconocen humildemente su dependencia de Dios. Esta llave, la humildad radical, es el punto de partida para recibir el poder divino, el fundamento sobre el que se construyen todos los demás avances espirituales. Sin ella, las otras 6 llaves permanecen cerradas, sin alcanzar su potencial. Pasemos a la segunda de las llaves ocultas de Pedro, un principio que resuena profundamente en nuestras luchas diarias. Fe inquebrantable en la tormenta. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Esos momentos en que la vida nos lanza una tempestad, una crisis de salud, dificultades económicas, problemas en las relaciones, y de repente las tranquilas aguas de nuestra fe se sienten turbulentas, incluso amenazantes. Podemos orar, podemos tener esperanza, pero en el fondo un atisbo de duda puede insinuarse, erosionando nuestra paz. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. ¡Qué escena increíble! Jesús lo llama, y Pedro, con una valentía asombrosa, baja de la barca al mar embravecido. Por un momento, hace lo imposible, desafía la gravedad y la lógica, sostenido por una fe pura e inmaculada. Pero entonces, ¿qué sucede? Ve el viento, aparta la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Esa es también nuestra historia, ¿no? Empezamos fuertes, creemos, pero cuando las circunstancias se vuelven abrumadoras, cuando las olas de preocupación nos azotan, nuestra mirada se desplaza de lo divino a la dificultad. Esta clave no se trata de nunca tener dudas, se trata de lo que haces cuando esas dudas inevitablemente afloran. Se trata de elegir conscientemente volver la mirada a Cristo, incluso cuando la tormenta ruge a tu alrededor. El grito inmediato de Pedro, «Señor, sálvame», no fue una señal de debilidad, sino un poderoso acto de fe en acción. Fue un reconocimiento de su necesidad, un retorno inmediato a la fuente de su poder. Y Jesús, en ese momento, no lo reprendió por hundirse, sino por su poca fe, por el breve instante en que su fe flaqueó, no por el acto de salir. Ahora bien, aquí tienes una pregunta crucial. ¿Cuántas veces nos quedamos en la barca, paralizados por el miedo,
sin atrevernos siquiera a adentrarnos en las aguas de nuestros propios desafíos. Y cuando salimos, con qué rapidez permitimos que los vientos de la adversidad nos distraigan, desviando nuestra atención de aquel que puede sostenernos. Esta clave nos enseña que la fe verdadera e inquebrantable no es la ausencia de miedo, sino la búsqueda incansable de la presencia de Cristo dentro de ese miedo. Es la convicción de que incluso cuando sentimos que nos hundimos, su mano está ahí, lista para levantarnos. La experiencia de Pedro demuestra que construir esta fe inquebrantable es un proceso continuo. Se nutre mediante la oración constante, la inmersión en su palabra y la búsqueda activa de su voluntad, incluso cuando parezca ilógica. Es la clase de fe que lo sostuvo durante el encarcelamiento, la persecución y finalmente su propio martirio. Aprendió a base de prueba y error que las puertas divinas no solo se abren cuando las condiciones son perfectas, sino a menudo, especialmente cuando la tormenta es más feroz. Porque es en esos momentos de vulnerabilidad que nuestra confianza absoluta en Dios se hace más evidente y su poder brilla con más fuerza. Esta clave es tu invitación a mirar más allá de las olas rompientes y ver la mano extendida de Cristo, lista para levantarte y guiarte a través de cualquier tormenta. Profundicemos en la tercera clave oculta de Pedro: obediencia inquebrantable al llamado. Esta clave no se trata solo de aceptación pasiva, se trata de responder activa y decididamente a la dirección de Dios, incluso cuando parezca ilógica o inconveniente. Pensemos en el primer encuentro de Pedro con Jesús. Era un pescador experimentado, trabajador y acostumbrado a su oficio. Cuando Jesús le dijo: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar», tras una noche sin pescar nada, la experiencia humana de Pedro habría gritado: «De ninguna manera, es inútil». Sin embargo respondió: «Maestro, en tu palabra echaré las redes». Lucas 5:5. ¿Y qué sucedió? Pescaron tantos peces que sus redes se rompían. Este momento no fue solo un milagro de abundancia, fue una profunda demostración del poder de la obediencia. La disposición de Pedro a dejar de lado su propia experiencia, su propia lógica y confiar plenamente en la palabra de Jesús abrió la puerta a un avance asombroso e innegable. No fue un evento aislado. Vemos este patrón a lo largo de la vida de Pedro. Después de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro no dudó. Se puso de pie, lleno de una renovada valentía, y predicó a una multitud escéptica, llevando a miles a la conversión. Hechos 2, 14, 41. Su obediencia al impulso divino transformó a un grupo de discípulos atemorizados en la piedra angular de la iglesia primitiva. Piensen en eso por un momento. Pedro, el mismo hombre que negó a Cristo, ahora lo proclama sin miedo a un público hostil. ¿Qué cambió? Su humildad radical abrió el camino a una fe inquebrantable, y esa fe impulsó su obediencia inquebrantable. Es una progresión. A menudo decimos que confiamos en Dios, pero ¿son nuestras acciones consistentes? ¿Reflejamos esa confianza con sinceridad, especialmente cuando su llamado nos pide salir de nuestra zona de confort o quizás de nuestra seguridad financiera o incluso de nuestra posición social? Hasta ahora hemos explorado cómo la humildad radical de Pedro permitió que Dios obrara a través de él y cómo su fe inquebrantable lo sostuvo en medio de las tormentas de la vida. Esta tercera clave, la obediencia inquebrantable, es la respuesta activa a las indicaciones divinas que siguen. Es el sí que damos cuando Dios nos pide servir, perdonar, compartir nuestra fe o sacrificarnos. Es la acción concreta que traduce nuestra convicción interior en una manifestación exterior. A lo largo de los evangelios y los hechos de los
Apóstoles, la narrativa muestra constantemente que las puertas divinas se abren con mayor facilidad para quienes obedecen con prontitud, incluso cuando el camino no está del todo claro. La vida de Pedro ofrece una prueba irrefutable. Su constante obediencia a las instrucciones de Cristo, ya fuera caminar sobre el agua, echar las redes o predicar el Evangelio, condujo constantemente a resultados milagrosos y a la revelación del poder de Dios. ¿Estás listo para aceptar su próxima instrucción? Descubramos ahora la cuarta clave oculta que Pedro dominó, una que quizás sea la más desafiante, pero profundamente transformadora: el poder del perdón y la restauración. Esta clave no se trata solo de perdonar a los demás, también se trata profundamente de recibir el perdón de Dios y permitirle restaurar lo que estaba roto en nosotros. Hemos visto la impulsividad de Pedro, sus momentos de duda y su dolorosa negación de Cristo. Estos no fueron tropiezos menores, fueron fracasos significativos que fácilmente podrían haberlo llevado a la desesperación y al abandono de su llamado. Sin embargo, Pedro se convirtió en la roca, el líder de la iglesia. ¿Cómo? Mediante un encuentro divino con el perdón y la disposición a aceptar la restauración. Consideremos la interacción de Cristo resucitado con Pedro junto al mar de Tiberíades, según se registra en Juan 21. Jesús no confronta a Pedro con su negación. En cambio, le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y 3 veces Pedro afirma su amor, cada afirmación deshaciendo simbólicamente una negación. Esto no fue una reprimenda, fue un acto de profunda restauración, una clara demostración de que el amor y el llamado de Dios no dependen de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a volver a Él. Jesús no solo perdonó a Pedro, reafirmó su misión diciendo: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Este es un matiz crucial. El perdón no es solo absolución, también se trata de un propósito renovado, un nuevo comienzo. He aquí una lección inesperada, que a menudo se pasa por alto. Muchas personas creen erróneamente que una vez que han fallado, especialmente de manera significativa, su camino espiritual se descarrila o que están permanentemente descalificados para servir a Dios. Cargan con culpa, vergüenza y una sensación de indignidad que mantiene las puertas divinas firmemente cerradas. Pero la historia de Pedro contradice esto rotundamente. Su mayor fracaso se convirtió en el preludio de su mayor empoderamiento. Su quebrantamiento no fue un fin, sino una oportunidad para que el poder redentor de Dios se manifestara verdaderamente. Esta clave de perdón y restauración nos enseña que la gracia de Dios siempre es mayor que nuestro pecado, y su capacidad de renovación es ilimitada. Nos desafía a extender el perdón a quienes nos han hecho daño, reflejando la misericordia infinita que nosotros mismos hemos recibido. Pero igual de importante, nos impulsa a aceptar el perdón de Dios por nuestras propias fallas, a liberarnos de la carga de los errores del pasado y a permitirle sanar las heridas que nos impiden avanzar. La vida de Pedro es un testimonio viviente de que las puertas divinas se abren de par en par, no para quienes nunca tropiezan, sino para quienes, habiendo tropezado, aceptan humildemente la gracia, ofrecen perdón y abrazan el poder transformador de la restauración de Dios. ¿Te aferras a tus errores del pasado o estás listo para ser restaurado por completo? Hoy hemos recorrido 4 de las 7 claves ocultas de Pedro: humildad radical, fe inquebrantable en la tormenta, obediencia inquebrantable al llamado y el poder del perdón y la restauración. Cada una profunda reflexión sobre la vida del primer Papa ofrece un camino directo hacia una conexión divina más profunda. No son solo lecciones históricas,
Son principios vivos diseñados para transformar tu vida espiritual y abrir las puertas que has estado buscando. La vida de Pedro es un testimonio de que Dios usa a personas imperfectas para propósitos extraordinarios. Eligió a un hombre impulsivo que fracasó, pero que mediante la humildad, la fe, la obediencia y la aceptación del perdón, se convirtió en un pilar de la iglesia y un instrumento del poder milagroso de Dios. El impacto de estas claves en tu vida puede ser inmenso. Imagina enfrentar tus desafíos con la calma interior que solo proviene de saber que Dios está contigo, guiándote. Imagínate dando un paso de fe, respondiendo a su llamado con valentía y presenciando avances que antes creías imposibles. Visualiza la libertad que proviene de perdonar de verdad y ser restaurado, liberado de los fracasos del pasado. Esto no es solo teoría, es un plan para una vida llena de la gracia y la presencia de Dios. El camino para abrir las puertas divinas comienza aplicando estas verdades justo donde te encuentras, ahora mismo. Ahora, mientras reflexionas sobre estas poderosas claves, te invito a dar el siguiente paso en tu camino espiritual. Si este video te ha traído luz, comprensión o renovada esperanza, dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas que buscan una conexión más profunda. Tu participación nos ayuda a difundir estas verdades vitales. Creemos en empoderarte con contenido inspirador que fortalezca tu fe. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes transformadores sobre Pedro, los santos y la espiritualidad práctica. Simplemente haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra creciente comunidad. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de la conversación de hoy? ¿Cuál de las claves de Pedro resonó más profundamente con tus propias experiencias? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Tu perspectiva es increíblemente valiosa y tus ideas pueden bendecir a otros en nuestra comunidad. Finalmente, si conoces a alguien que esté pasando por momentos difíciles, alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y acceso divino, por favor, comparte este video con él. Tienes el poder de inspirar a otros y ayudarlos a abrir sus propias puertas divinas. Recuerda, las llaves están a tu alcance, es hora de usarlas. Da un paso adelante con fe, abraza estas antiguas verdades y observa cómo Dios abre puertas que nunca imaginaste posibles. Tu viaje de descubrimiento divino acaba de comenzar.